Lecciones de la Biblia a continuación. La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Ester y Mardoqueo. San Lucas 49:6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. El relato impactante de Mardoqueo y Ester es uno de los relatos más inspiradores para hacer un ministerio transcultural, es decir, para compartir el evangelio a toda nación, a toda tribu, a toda lengua. Y si para eso se necesita que un grupo de misioneros vayan allá, hay que hacerlo. En este caso, por circunstancias sociales, políticas o económicas, o no sé por qué, se había quedado allá un pueblo de Dios, en un lugar con personas con religión distinta, costumbres paganas, y que era imposible prácticamente tener toda la libertad para poder adorar al Dios creador como debe ser adorado. Y fue en ese escenario entonces donde, hablando de la fe, surgen protagonistas como Mardoqueo y Ester y el pueblo de Dios que fue fiel en oración, en ayuno y también en glorificar a Dios. Ya sabemos, Mardoqueo, por alguna razón, adoptó a Ester. Y en esa adopción la consideraba prácticamente como su hija. Y él trabajaba allí en un lugar, diríamos, oficial. Tenía un acercamiento allí con la gente que gobernaba. Sin embargo, no se había hecho necesaria la identificación y la creencia de él. Pero eso no lo limitó a no revelar su origen y su fe y su religión ante los demás cuando llegó el momento. Por eso Mardoqueo en su momento le dijo a ella que no revelara su identidad. Pero cuando hubo que hacerlo, también él mismo le pidió, y más bien con un imperativo, con una orden, le dijo: tienes que testificar, tienes que intervenir, porque quién sabe si para este acto, para este momento, es decir, para intervenir, es que Dios te ha llevado allá. Porque Dios no va a poner a una persona allá o aquí sin ningún propósito. Dios va a colocar a personas aún en lugares claves, en puestos claves, para poder ser clave en el momento decisivo que haya que testificar del amor y del poder de Dios. Ya sabemos el resto de la historia de este libro. Hubo personajes que se levantaron para terminar, tanto con el pueblo de Dios como también con Mardoqueo. Pero al ver la historia de cómo Dios intervino, nos damos cuenta que la verdad triunfó. Los fieles fueron bendecidos, el testimonio fue impactante y muchos pueblos se hicieron del pueblo del Señor. Algunos mencionarán, pero ni siquiera se menciona a Dios. A veces no necesitamos decir muchas veces el nombre de Dios, pero sí creer en Él y ver sus evidencias y darle gloria a Él. ¿Qué podemos aprender o cómo podemos aplicar esto a nuestra vida misionera? Hay una cita que aparece en el libro La Educación, en la página 263, que dice: a toda casa y toda escuela, a todo padre, maestro y niño sobre los cuales ha brillado la luz del Evangelio, se formula en este momento crítico la pregunta que se le hizo a Ester en aquella crisis.
decisiva de la historia de Israel. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. ¿Quién sabe si para esta hora estás en el trabajo, en la oficina, en el negocio, en el viaje, en el trabajo que realizas en la comunidad para que testifiques de Dios? Dios te ha puesto allí y me ha puesto a mí en distinto lugar, pero con un solo propósito: testificar, ser fiel al Señor allí, aun cuando estemos rodeados de una cultura ajena, de tradiciones ajenas a la verdadera adoración. Que Dios te bendiga y que seamos fieles al Señor. Soy Ebrolero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.